Pantalla, ahora sí. Amén. Shalom, hermanos, que el Eterno los bendiga. Vamos a compartir un momento la Torah y la presentación de la paracha. Amén. Vamos a orar. Abacados Barujú, te bendecimos en esta noche. Te doy muchas gracias porque nos permites poder repasar, Padre, tu paracha, la porción de la semana. Abacados, muchísimas gracias, Abba. Te pedimos que seas tú orando nuestra vida, hablándonos, Abba, y a través de este video, Padre, a través de la lectura de tu Torah, te doy muchísimas gracias porque es un gozo, Padre, haber estudiado esta paracha a Kadosh con palabras a Kadosh que también tú nos ministras. Muchísimas gracias. Amén. Y amén. Vamos a comenzar con la paracha. La paracha se llama Shelach Leja. Envía para ti o envía por ti. Amén. Vamos a entender por qué es Shelach Leja o Shelach, que también vemos en otra porción de la paracha cuando también el Eterno le dice a Abraham, envía, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Y esta paracha vemos que hay un temario que hay, son 7 temas o 7 porciones aliyá de la Torah que nos habla, que de verdad ha sido una gran bendición para mi vida, muy bonita. Amén. Y les voy a compartir. En número capítulo 13, versículo 1 dice, espías enviados a Canaán. El número capítulo 13, el informe de los espías. El número 14, el pueblo se revela. Números 14, Moisés intercede ante el pueblo. De ahí vemos que en un intento de invasión es rechazado, varias ofertas, castigo por violar el Shabbat, y de ahí resulta el flecos en las prendas, amén, en los 4 costados, el Eterno hace un mandamiento. Entonces no nos vamos a enfocar en toda la paracha, en las 7 liyot, pero sí vamos a sacar la enseñanza o lo que el Eterno también me ha permitido poder entender esta paracha. Ayer la estudiaba en la noche, hermosa paracha. Entonces, vamos a leerla. ¿Ven? Dice, misión de los 12 espías. Estamos en Deuteronomio capítulo 13. Dice, dice, Adonai habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moshe les envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Adonai, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Vamos a también a leer acá que dice envía, y habló Adonai a Moshe diciendo envía tú hombres. Y nosotros podemos entender como que estaba el Eterno enviando a hombres a poder hacer un reconocimiento de la tierra. Pero cuando nosotros vamos a Deuteronomio 1, capítulo 1, versículo 19 y 33, entendemos que no fue que el Eterno había mandado, sino que el mismo pueblo propuso esto a Moisés, y Moisés también demuestra su espiritualidad al consultar a Adonai y le dijo, Adonai, quiero enviar espías. Entonces ahí es donde Adonai le dice, Shelach Leja, envía por ti o envía tú o envía para ti. Porque era Moisés el que había hecho la petición y era Moisés quien estaba enviando. ¿Bien? Entonces vemos aquí que Adonai dice que Moisés envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra Adonai, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. En primera instancia, cuando leemos príncipes, ahí nos puede venir como en el capítulo número 1 de Números, el Eterno había levantado cabezas, príncipes, ¿no? Pero no para que les sirvan, sino para servir al pueblo. Y podemos pensar que son los mismos, pero en realidad no son. Vemos acá que hay los príncipes, que son los 2 espías, y dice Rubén, Samúa, el príncipe de Rubén, de la tribu de Rubén era Samúa, hijo de Sacur. De la tribu de Shimón era Shafak, hijo de Jori. De Yehudá era Caleb, hijo de Jefone. De Isahar, Iscal, hijo de José. De Efraín era Oshea, que es Josué, hijo de Nun. Benjamín era Palti, hijo de Rafus. Zulón era Gadiel, hijo de Sodu. Manashe, Gadi, hijo de Susi. Dan, de Amiel, hijo de Gemali. Asher, Setur, hijo de Mijael. Naftali, Nachbi, hijo de Boxi. Y Gad, Goel, hijo de Magi. Vemos acá está más específico, Rubén, el príncipe era Samúa, los príncipes eran Safak, Caleb, Al, Josúa, Palti, y vemos acá todos los príncipes. Pero los que habían sido levantados como cabeza eran otras personas. Y cuando nosotros vemos en otros textos, entendemos que ellos fueron voluntarios para poder ir.
a reconocer esta tierra. Y acá vemos los 12 príncipes que están en el capítulo 1 del libro de Números, y vemos que son príncipes diferentes. Ellos eran cabezas de tribales, pero los otros eran voluntarios para ir a hacer esta inspección a la tierra prometida, ¿no? Y vemos ahí que fueron, y ellos van con unas indicaciones. Vamos a seguir en el versículo 16 del capítulo 13. Estos son los nombres de los varones que Moshe envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué, de Josué. Y le he puesto aquí para que puedan ver que acá dice estos nombres, los hombres que envió Moisés a explorar, dice la tierra, y llamó Moisés a Oseas. Nosotros vemos acá una Hei, una Yod, una Shin y una Ayin. Y dice Joshea. Dice que de este nombre que significa salvación, Moisés le cambió por Yehoshua. Y cuando nosotros vemos acá, ¿qué le añadió? Si vemos acá también tiene una Hei, vemos una Hei, una Vav, una Shin y una Ayin. Vemos que Moisés añadió una Yod. Este puntito que está aquí es una Yod. Y si nosotros solamente agarramos la Yod y la Hei, formamos ahí el nombre de Abba, que es Ya, y lo encontramos en los Salmos, Ya, ¿no? Alabemos allá, Jalek allá. Entonces encontramos ya implícito en este nombre Yehoshua, el nombre de Adonai, que significa Yuhebaje, salva. Y acá significa salvación, y acá significa Yahvé o Jehová salva. Entonces también aquí muchos han pensado que ya Moisés, antes de que enviara a los testigos a inspeccionar la tierra, como viendo a Adonai que todo lo hace, conociendo el futuro, porque conoce todo, dice que le dice, Adonai te salve a ti, porque vas a ir tú con ellos, pero Adonai te tiene que salvar. Y no tan solo eso, porque a Josué se le iban a entregar las 10 tribus, porque él es Efraín, él venía de Efraín. Entonces se le iban a entregar las 10 tribus, que iban a ingresar también con él al mando de José. Entraron las 12, pero estas 10 tribus que es de Efraín, que representa Efraín, ellos iban a ingresar a la tierra. Y vemos aquí algo muy interesante, que justo en esta semana vemos como que ellos iban ya a ingresar a la tierra y van a traer como se dice, una perspectiva, algo para que de lo que ellos iban a tomar de la tierra, a ver esa posición. Y ellos hacen algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque hoy en este tiempo ya no es Josué, sino que es Yehoshua, que es el nombre largo de Yeshua, el abreviado es Yeshua, la salvación de Adonai, Yehoshua. Es el mismo, nuestro Yeshua, que nos está llevando a la tierra prometida. Entonces, así como estos 10 que iban a ir a traer informe de la tierra, que vemos que más adelante no pasan la prueba y mueren en el desierto, nosotros tenemos que ponernos en la posición de estar o como Yehoshua o con Yehoshua y Caleb, que tenían otro espíritu. Porque cuando traen el informe de la tierra, lo vamos a leer, vemos que no pasan la prueba. Entonces, ¿qué dice? Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra. ¿Qué le estaba diciendo? Traigan un informe de lo que ustedes van a ir a hacer. ¿Qué le dice? Observen la tierra, cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si es poco numeroso. Y dice Moisés, le dicen, ¿cómo es la tierra? Habitada, si es buena o mala. Aquí vemos algo que de verdad que también es como que uno como para pensar, ¿no? Si Adonai te dice, yo te voy a sacar de esta tierra donde estás esclavito y te voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel, y tú estás saliendo y viendo la gloriosa obra de Adonai que está sacándote de Egipto, de la servidumbre, abrió el mar, puso la nube, puso el fuego, y Adonai te ha prometido algo, entonces tenías que creer, porque dice que todas sus promesas son en el amén y el sí, ¿no? O sea, Adonai cuando te promete algo, te lo va a dar. Justo ayer escuchaba algo, de verdad un ejemplo muy, que de verdad me identifica. ¿Por qué? Porque
también tengo niños, y el hermano decía, es como cuando tú tienes un hijo, y ahora él decía, yo también tengo un hijo, una hija, y cuando nosotros vamos al parque, le decimos, oye, te vamos a llevarte el día al parque. Y estamos yendo en el carro y la niña de repente se comienza a quejar, ay, y papá, ya llegamos, y falta mucho, y comienza, ay, no, yo no quiero, y comienzan a quejarse en medio del camino. Y uno como padre se puede incomodar si no tiene esa paciencia. Entonces, como que él decía, yo, de verdad, de esa alegría que yo tenía de poder llevarlos, a veces un poco que me incomodo, pero tengo que entender que son niños, así también ellos están teniendo, dirigiéndose a la tierra prometida, donde Adonai le dijo, yo te voy a llevar una tierra que fluye leche y miel. Pero acá vimos algo contradictorio, que Moisés le dice, miren si la tierra es buena o es mala. Por fe sabíamos que la tierra es buena, a pesar de que estaba desértica, Adonai le iba a llenar. Pero acá vemos algo como que, como duda, como que, oye, pero ¿será verdad que Adonai los va a llevar? ¿Será verdad que esa tierra que nos ha prometido es buena? Entonces, vemos acá contradicciones y de repente como que molestia para Adonai, que es nuestro Padre. Amén. Y dice, ¿y cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o son plazas fortificadas. Pero cuando Adonai le da la promesa, dice que la tierra tiene leche y miel. Entonces, ¿de dónde iban a sacar la miel? Iban a sacar de las aguas, de los campos, iban a salir, dice, y la miel de los árboles, los dátiles que iba a dar el desierto. Entonces, Adonai ya le había prometido algo, pero él le dice, miren, dice, ¿cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si en él hay árboles o esforzados, tomad el fruto del país, dice. Y era el tiempo de las primeras uvas. Ahora, hay algo, el tiempo de las primeras uvas es entre el mes cuarto y el mes 5, que es el mes quinto de Av. Entonces, vemos también a la tradición judía, que se encuentra entre la tradición judía, que el mes, que cuando fueron a dar este informe, los 10 espías, dice que acá está, dice que fue un 9 de Av. Y en uno de los 9 de Av, el pueblo de Israel, que es Tisha B'Av, que es un ayuno que hoy en día se hace todos los 9 de Av, en el quinto mes hebreo, en que se hace el 9 de Av, más o menos en nuestro calendario, es más o menos en julio, agosto, que se hace este ayuno todos los años del pueblo. ¿Pero por qué? Porque es un día, como que un día marcado y pasan cosas malas para el pueblo de Israel. Entonces, dice, en el 9 de Av han ocurrido diversas calamidades. Y acá tengo algunos puntados. Dice, la destrucción del primer y segundo templo pasó en un 9 de Av. El inicio de las cruzadas fue en 9 de Av en el 1095. La guerra de los Sefer Torah, que eran la quema de los tratados judíos en el 1242. En el 1290 Inglaterra expulsa a los judíos de su nación. El decreto de Alhambra, 3 de agosto del 1992, que es el 9 de Av. El 9 de Av comienza también la Primera Guerra Mundial, que es en 1914. La solución final contra los judíos de Europa en el 5701 año judío. Campo de concentración de Treblinka, se inicia en un 9 de Av. El 22 de julio de 1942, en el 8 de Av, un día antes, dice, comienza la exterminación. Atentado en Buenos Aires, el 18 de julio de 1994, también fue un 9 de Av. Se considera este evento, ocurrió esta fecha, y por estas cosas que muchas veces han pasado en un 9 de Av, iniciando justamente también que hubo muerte cuando vinieron los espías a dar su informe, a dar su reporte, ocurrió un 9 de Av, según la tradición, vemos que es un día considerado de luto, porque incluso vemos más adelante que el pueblo se queja y comienza a hablar cosas, ya comienza a proferir cosas que muchas veces pueden salir de nuestra boca y Adonai los puede considerar, porque todo lo que hablamos nosotros está delante de los oídos de Adonai. Vamos a seguir leyendo, dice. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Hamar. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y ahí estaban Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Acá está, lo puse aquí.
puse aquí, dice, acá estaban los 3 gigantes, dice, eran hijos de Anak. Él era Talmai, Ahimán y Sesai, dice. Hijos de Anak. Hebrón fue edificado 7 años antes de Zoán en Egipto. Entonces, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento en un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar el Valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra el fin de 40 días. ¿Cuántos días estuvieron ahí haciendo su informe? 40 días. Y 40 días, muchas veces vemos que son los 40 días que Yeshua estuvo en el desierto, Israel estuvo 40 años, día por año en el desierto, Moisés estuvo 40 días y 40 noches orando por el pueblo, recibiendo las tablas, 40 días y 40 noches. Vemos que, este día pues, es simbólico en el plan del Eterno. 40 días fueron el castigo de los hijos de Israel también, día por año. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz, y dieron la información a ellos y toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y le trajeron una vid, algo curioso. La vid representa pues el pueblo del Eterno, lo que Él te ha dado a ti. Dice, y le cortaron diciendo, le dieron el reporte. Nosotros llegamos a la tierra, el cual nos diste, enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Ellos estaban dando su informe, lo que habían visto. Y este es el fruto de ella. Y comenzaron a dar su opinión. Dice, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, hay ciudades muy grandes y fortificadas. Y también allí vimos a los hijos de Anak. Amalek habita el Negue, y el Egeteo y el Jebuteo y el Amarreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. Entonces, ellos vieron y dieron su informe de lo que había, pero también dieron su opinión. Pero ¿qué es lo que dicen que ellos vieron? Dice que ahí habitaban, dice, ahí habita más el pueblo que habita es fuerte, las ciudades fortificadas, y ahí también vemos a los hijos de Anak. ¿Quién eran los hijos de Anak? Eran Talmai, Ahimán y Sesai. Y vemos algo muy curioso, que Talmai significa surco, el que hace surco, o el que hace distracción, pone trabas. Vemos que Ahimán es el que es el cojo, el sin, que significa sin par, el que bloquea. Dice, Sesai significa de mármol o el maquillador. Y cuando vamos a la tradición, hay una enseñanza también, algo que me pareció muy bonito, porque Ahimán, vemos acá, el que es sin par, el que bloquea, es el que muchas veces te dice, tú no puedes. El que te dice, ya has caído, has estado derrotado, ¿para qué te vas a levantar? Espiritualmente, aunque nosotros ya no vamos a pelear con gigantes, espiritualmente hay gigantes en nuestras vidas que pueden ser un Talmai, un Ahimán o un Sesai, que nos puede decir y bloquear lo que el Eterno quiere hacer en nuestras vidas. Y hay cosas muy curiosas, porque Ahimán nos puede decir que estamos derrotados y que ya no vamos a poder levantarnos. Nos puede bloquear la visión. Amén, una visión del futuro. No nos va a dejar avanzar en el plan de Dios. Nos va a hacer esto, dice, ¿quieres hacer esto? Pero si tú ya no lo puedes hacer, nos va a bloquear, nos va a atacar a la mente. Si antes no lo pudiste, lo intentaste, lo hiciste, pero no pudiste, ¿para qué lo vas a hacer? Ya has caído. ¿Para qué quieres caerte otra vez? Te puede decir Ahimán. Si ya fallaste a Dios o ya fallaste a los hermanos, ¿para qué quieres volver a fallar? Entonces nos va a querer Ahimán, dice el sin par, el que va a bloquear nuestra mente, nuestra visión, nos va a querer a nosotros parar el plan del Eterno. Amén. Talmai es el que hace surcos. Dije, cuando él caminaba hacía surcos, hacía distracción. Entonces, Talmai también significa el que acumula, el que hace distracción. Entonces, también nos representa este Talmai, dice, la ocupación sin propósito. Y hoy en día vemos la ocupación sin propósito en todos lados, porque el enemigo nos ha llenado de tanta ocupación, el internet, el TikTok, el Facebook, a todos. O sea, nadie se salva acá. El que no tiene celular de repente se puede salvar, pero acá el Talmai se ha metido tan grandemente
en el pueblo del Eterno y hasta en los niños, para darnos ocupación muchas veces sin propósitos, de cosas de repente que pueden ser urgentes, de repente, ay, no sé, me hablaron, tengo que primero escribir antes de leer la Biblia, tengo que hacer esto antes de orar. Entonces, Talmai nos pone distracción para que nosotros no hagamos lo que sí es necesario hacer. En el caso, por ejemplo, Yeshua, cuando se fue a la casa de Marta y María, y María se puso a los pies de Yeshua y estaba escuchando, vemos que Marta estaba por aquí por allá cocinando y afanándose y le dijo, maestro, ¿no ves que estoy haciendo yo sola toda la cocina? No lo dijo así, pero estamos parafraseando. Y ves que no me ayuda mi hermana, dile algo. Y entonces Yeshua le dijo, es Marta, Marta, turbada y afanada estás. Era necesario hacerlo. Dice, María ha escogido el mejor lugar. Dice, y su porción no le será quitada. Entonces, en otras palabras, si nosotros vemos como en este ejemplo, Marta tenía distracción, estaba con este gigante llamado Talmai. Distracción por hacer muchas cosas y no escuchar al maestro. Pero María había vencido a esos gigantes. No estaba bloqueada, no tenía distracción. Y es más, vamos a explicar también qué significa Cheshai, que es el maquillador. Entonces, vamos a ver que ella estaba donde debería estar, escuchando, estudiando, inquiriendo de Adonai lo que Yeshua le estaba dando. Dice, Talmai hace que no nos enfoquemos en nuestro llamado, en lo que el Eterno nos quiere dar. Y eso muchas veces, el Eterno a veces me ha hablado, muchas veces en sueños, y a veces le pregunto, ¿qué quieres de mí? O sea, ¿por qué me muestras esto? O sea, Adonai me muestra algunas cosas y yo digo, ¿qué es lo que quieres? No entiendo, no tengo esa sabiduría. Y cuando estudiaba esa porción de la Torá, me daba cuenta que en mi vida también había muchos de Ajimán, muchos de Talmai que estaban sobre mi vida, distrayéndome, que estaban en mi vida bloqueando ese llamado que el Eterno tiene para nuestra vida. ¿Y qué podemos ver en esta distracción? Pues las redes, los eventos, la ocupación sin propósito. Pero ¿en qué momento nosotros nos vamos a preparar para escuchar la voz de Dios? ¿En qué momento vamos a sentarnos a solas y decir, Adonai, aquí estoy para que tú me hables? Es necesario hacer eso. Es necesario sentarnos a solas y poder hacer eso. De repente no tenemos quehaceres, en el caso yo tengo 2 hijos, tengo el esposo, tengo cosas que hacer y de repente la distracción porque quiero ver eso, a veces me pongo a escuchar estudio, pero muchas veces escuchas, pero no nos sentamos con la Biblia y estudiamos como debe ser. Y leemos esta palabra y buscamos el significado de esta palabra, como dice, ¿no? La palabra solamente se interpreta con la palabra, entonces deberíamos nosotros ir a esta palabra y dejar que Adonai nos hable. Pero muchas veces viene Talmai y nos distrae. Y eso lo pasa a todos. Entonces, ahora, Yeshua, él cortó con todo. ¿Qué decía? Vamos a leer quién era Sheshai. Sheshai, dice que es de mármol. Es mármol, vemos que es algo blanco, que era el maquillador. Dice que es el espíritu de religiosidad, que es el espíritu de apariencia. Por eso Yeshua le decía, no, sepulcros blanqueados, porque por fuera se ven hermosos, están maquillados, pero por dentro están como huesos de muertos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Eran tumbas blanqueadas, le decían los fariseos, porque hacían mucho, pero por dentro estaban, pues, apestaban. Entonces, ¿qué es lo que pasaba antes? ¿A qué se refería de tumbas blanqueadas que estaban maquilladas? En el tiempo de nuestro Yeshua, pues no había cementerios como los que vemos aquí en diferentes lugares del mundo donde hay cementerios, donde están en lugares apartados. Pero en el tiempo de Yeshua se enterraba en el campo y cuando se enterraban ahí ponían como cal y ponían cal blanca para que sepan que ahí había un muerto. Pero hacían que el olor de la cal tape un poco el olor de lo nauseabundo que dejaba el muerto. Entonces, aquel que pasaba por ahí decía, acá hay un muerto. Pero el olor era pasable porque tenían la cal.
y sabían que ella había muerto. Aunque de repente se veía normal, estaba blanqueado, pero dentro había un sepulcro blanqueado lleno de huesos pudriéndose. Entonces Yeshua le dijo así a los fariseos, a la gente religiosa, que de repente iba a la sinagoga pero no guardaba Torah, o de repente se vestía como justo pero no hacía justicia, porque no vivía justamente, porque cuando nadie lo veía hacía pecado. Entonces ellos, pues Adonai, Yeshua, conociéndoles, entonces le decía sepulcros blanqueados, tumbas blanqueadas. Entonces, a pesar de que estaban así, el olor seguía contaminando. Amén. Algunos muchas veces podamos vestirnos hermosos, pero solamente Adonai conoce nuestro corazón. Y tenemos que tener presentes, vamos a verlo más adelante, que cuando Adonai comienza a juzgar, porque acá hay un juicio después de lo que ellos han hecho, les dice, ya me han tentado 10 veces, ustedes han hablado conforme a sus palabras, va a ser, y lo vamos a leer. Amén. Entonces, hemos visto que cuando ellos fueron a inspeccionar esta tierra, vieron esos gigantes, pero Adonai ya le había dado una promesa, yo te voy a entregar. Entonces, pero ellos vieron los gigantes. Entonces hay que preguntarnos qué estamos viendo nosotros para que nos distraigamos, para que hagamos cosas que no están conforme a lo que Adonai desea en nuestra vida y lo que Él está queriendo para nosotros. Es necesario comenzar a vencer esos gigantes. Ahora, hubo en la Biblia una persona que venció más gigantes en la Biblia, y no es David, es Caleb, y lo podemos ver esto en el libro de Jueces, me parece que el capítulo 15, versículo 14, no lo he puesto acá, pero ahí está el texto, dice, y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac. O sea que Caleb tenía otro espíritu, eso es maravilloso esa palabra. Dice que él mató a esos 3 gigantes, a Sesai, a Jimai, a Talmai, los mató. A mí vamos a verlo más adelante. Dice. Entonces Caleb, versículo 30, hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos, él tenía otro espíritu, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y aquí hicieron algo muy, muy peligroso. Acá, mira, aquí vemos quién es Anak. Queremos ver acá esta diapositiva de quién era Anak. Vamos a explicarlo antes del versículo 32. Anak significaba cuello, el que te agarraba del cuello. El Anak era el progenitor de estos 3, Maya, Jimán y Sesai. Dice, era el progenitor de esta familia o del tribu del pueblo gigantes de Canaán. Anak significa gigante y Anakim significa gigantes. Este es el Anak, así salió. Vamos a ver. Entonces, en el versículo 32 dice, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, y dice aquí, vamos a leer acá, y esparcieron mala información de la tierra que exploraban a ella entre los hijos de Israel. Pero en esta parte de acá, que me parece que me he olvidado de poner la diapositiva, que dice que difamaron. Ellos primero habían dado su informe de lo que vieron, lo dieron bien, la tierra es buena, tiene leche y miel, da buenos frutos, pero aquí, cuando ya estaban con la moral baja, viendo los gigantes, ellos difamaron y hablaron cosas que no debieran hablar. ¿Qué dijeron? Y hablaron mal entre los hijos de Israel, la tierra que habías reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Si nosotros vemos y buscamos cómo es la tierra de Israel, en la tierra de Israel no hay tierras movedizas. Es una tierra que a pesar de que ha sido desierto, hoy lo vemos floreciendo. Pero a nadie le había dicho, yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Ellos debieran haber creído la promesa. Pero le dice, esta tierra traga a sus moradores. Ellos estaban difamando la tierra. Dice, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. ¿A quienes habían visto? A los gigantes. Habían visto sus obstáculos. Y ellos dijeron, estos nos van a comer. Porque ya los tenían ahí, en su mente. También vimos allí gigantes.
hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ellos se veían insignificantes, porque no habían confiado, porque no habían creído en lo que Adonai le había mostrado. Amén. Vemos que ellos difamaron y no dieron un buen informe. Amén. Entonces vamos a seguir. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Y acá está. Ojalá muriéramos en esta tierra de Egipto y en este desierto, ojalá muriéramos. Cuidado con lo que hablamos. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca cuando hablamos de nuestros hijos, cuando hablamos de nuestra familia, cuando hablamos de nuestra familia, cuando hablamos de nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros nos preferimos? Entonces tenemos que tener cuidado. Dice que ellos decían, ojalá muriéramos. Si nosotros vemos la palabra, vemos que la Torah dice que toda palabra que nosotros hablamos y lo que hacemos, lo hacemos delante de Adonai. Él nos está viendo, de repente nosotros no lo podemos ver ahora, pero Él tiene una ventana libre que donde yo estoy hablando acá y Él está escuchando todo lo que yo estoy diciendo. Él está escuchando, Él ve todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros meditamos en la mente, todos nuestros gigantes que están en nuestra mente, nuestros obstáculos, todo Él lo está viendo, pero Él va a estar viendo cuál es nuestra actitud, cómo tú te estás viendo, te ves como una langosta, cómo te estás viendo, no puedes contra esos gigantes en tu vida, todo eso Adonai lo estás viendo. Entonces, ¿qué es lo que sale de tu boca? Hay un texto que dice, la vida y la muerte están en el poder de tu lengua, y tú comerás el fruto, dice, tú comerás su fruto, dice, has quedado ligado con los dichos de tu boca. Entonces, cada cosa que sale en nuestros labios, hay que tener cuidado. Lo que yo hablo así, se me salen las palabras, empieza a hablar menos, entonces, bueno, hay que tener cuidado. De repente, no sé, se te chancó un dedo y quieres hablar una mala palabra. Dios, el Elohim de Israel, se está escuchando. Tienes un pensamiento malo, Él lo está viendo. Y todo eso está siendo notado, todo eso está siendo juzgado. Sabe si tú te arrepientes, Él sabe cuando te levantas, Él te conoce. Entonces dice, ojalá muriéramos, dice. ¿Y por qué nos trae Adonai a esta tierra para caer a espada? Y nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Querían volverse a la ruina, porque si nosotros vemos versos antes, ellos habían salido hace 2 años de Egipto, no, menos, habían salido ya de Egipto y habían visto la gloria del Eterno, pero Egipto quedó arruinado. Incluso el faraón, dice, lo vemos en el libro de Samuel, que había quedado ahogado en el mar, o su ejército había sido pues perdido, y las calamidades que le vinieron, no había nada en Egipto. Ellos querían volver atrás. Entonces también hay que meditar en eso, ¿no? ¿Cómo piensas cuando están mal las cosas? Ojalá que me hubiese quedado en el cristianismo, o me iba bien. De repente te iba bien cuando no guardabas la Torah, pero el estar bien no quiere decir que estés bendecido, o no estar bien no quiere decir que no seas el bendecido, porque vemos que Job tuvo muchas calamidades, pero estaba delante de Adonai, y Adonai lo puso en alto por su fidelidad. Entonces, no veamos de repente la economía o la riqueza como, que tengo plata y ya estoy bendecido, no, porque Adonai muchas veces nos va a probar hasta el momento que Él desee levantarnos. Entonces dice, y decían el uno al otro, designamos un capitán y volvamos a Egipto. ¿Quieres volverte al mundo? ¿Quieres volverte a lo que antes eras? Entonces, Adonai está escuchando eso. Y dice, y no tan solo eso, hoy en día también vemos, hoy que estamos viendo ya este ingreso a la tierra prometida con todo lo que estamos viendo, que Yeshua está más pronto, hay malos informantes hoy en día. Y lo vemos en las redes por todos lados. ¿Pero estás guardando Chava? No, pero si la chava que es una carga, pero si Yeshua la volvió. No, pero yo que voy a estar en la casa, no voy a hacer nada, chava. No, si yo tengo que trabajar. ¿Qué? ¿Está guardando los mandamientos? Pero si eso es para el tiempo antiguo, que eso ya está abolido. Entonces, estos son los malos informantes que hoy en día están dando este informe delante de Abba, y Él los está mirando. Esas personas que muchas veces nos juzgan
por guardar los mandamientos, por vivir conforme a la palabra, están siendo estos malos informantes, así como estos 10 espías. ¿Y qué decían? Designemos un capitán y volvamos a la tierra reinada. Dice, entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, Yehoshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. O sea, romper sus vestidos es un sinónimo de luto. O sea, se quebrantaron y dijeron, ¿qué están hablando? En otras palabras, ¿no? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra grande y buena en gran manera. ¿Y quiénes estaban dando el reporte aquí? Judá y Efraín, Caleb y Yehoshua. Si Adonai se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. En otras palabras, si Adonai se agrada de ti, si Adonai se agrada de mí, él nos llevará a esa tierra que nos ha prometido, que estamos pronto a verla, pero él está mirando cómo nos estamos portando en el desierto. Por tanto, no seáis rebelde contra Adonai ni temáis al pueblo de esa tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Adonai, no lo temáis. Vemos que también Gedeón, con 300 hombres, fue a pelear contra un pueblo que tenía miles, y él bajó a la compañía contraria, y uno de los capitanes de este ejército contrario soñó que un pan descendía al campamento y lo destruía. Y el otro capitán le decía esto, ese pan solamente debe ser el pan de Gedeón. y todo el ejército de esta nación se conmocionó, tuvo miedo, y entonces Gedeón dijo, vamos a vencer. Y con 300 hombres tuvieron una victoria. Era 300 hombres, 300 chofares, 300 jarrones y 300 fuego. Con eso vencieron al enemigo, por fe, y agradaron al Eterno. Y acá también decía, su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Adonai, dice, porque nosotros lo comeremos como pan. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, en vez de arrepentirse, que nos amenazaron, comenzaron a querer apedrearlos, pero la gloria de Adonai se mostró en el tabernáculo de la reunión y todos los hijos de Israel. Y Adonai dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? Adonai estaba escuchando. Dice, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Y el no creerlos es desobediencia. Cuando Adonai te dice, guarda mi Shabbat, he escuchado, no, pero yo tengo que trabajar. Pero Adonai te dice, ¿hasta cuándo no vas a creer? Y yo te voy a proveer. ¿Hasta cuándo no vas a creer? Entonces le dice, ¿hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Adonai los quería desaparecer. Pero Moisés respondió a Adonai, lo dirán luego los egipcios, porque de medio de ellos sacaste a tu pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, Adonai, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, Adonai, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego. Y que has hecho morir a este pueblo como un solo hombre, y las gentes que hubieran oído eso, tu fama, hablarán diciendo, dice, por cuanto no pudo Adonai meter a este pueblo en la tierra de cual les había jurado, los mató en el desierto. Entonces Moisés le dice, Adonai, no hagas eso, porque tu fama no va a estar bien. Tú los has sacado, los has traído en medio de Egipto, pero ellos van a decir que como no has podido meterlos, por eso los mataste en el desierto. Y Moisés intercede por este pueblo que se había revelado en este momento por sus temores, por sus dudas, por sus bloqueos y por su hipocresía, porque no vivían conforme a la Torah. Voy a seguir leyendo. A ver, dice, por cuanto no pudo Adonai meter ese pueblo a la tierra de la cual él les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Adonai
como lo hablaste diciendo, Adonai tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, que aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, dice, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde aquí a este Egipto. Vemos que Moisés comienza a pedir misericordia por este pueblo que había pecado, había dado un mal informe, había hecho un informe mal, había difamado el pueblo. Ahora en nuestra vida, el informe o el reporte que nosotros hagamos delante de Adonai va a ser relevante para nuestra vida y va a ser muy relevante en nuestros pasos a seguir. Si nosotros estamos con miedo, como estos 10, o tenemos fe en que Adonai va a cumplir sus promesas. Amén. Ahora, el reporte que hagan los demás afuera, que nos van a decir como que no hay diferencia contra esos 10, a estas personas que muchas veces vienen y nos atacan y hacen videos contra nosotros que nos dicen judaizantes, no hay ninguna diferencia, porque ellos están diciendo que la Torah muchas veces es una carga, que los mandamientos no se pueden guardar, pero si usted se pregunta, ¿qué mandamiento es imposible de guardar? No hay mandamiento que sea difícil de guardar. No robar no es difícil, no mentir no es difícil, no adulterar, no fornicar, qué sé yo, guardar el Shabbat no es difícil. Amén. Deuteronomio capítulo 30 dice que la Torah dice que es fácil de guardar. Entonces, ese chip que nos metieron en las iglesias tradicionales, que decía no se puede guardar, que es una carga, eso es mentira. Algo que Adonai no dijo. Amén, mis hermanos, léanse Deuteronomio capítulo 30, todo, para que podamos comprender. Amén. Vamos a seguir. Y dice, entonces Adonai dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Dice, sí. Dice, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto, en el desierto, me han tentado ya 10 veces. Dice, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de lo que me ha irritado la verá. Cuidemos, hermanos, de irritar a Adonai, de ser desobedientes, de decir que su plan no se puede guardar, de decir que es difícil, de dar un mal reporte. Estamos en estos últimos tiempos donde nuestro Adonai nos va a hacer ingresar a la tierra y Adonai quiera que nuestros ojos lo vean. Amén. Dice, ¿y dónde había sido se habla de que, porque ahí dice, no, ya me han tentado 10 veces y no han oído mi voz. Vamos a leer, dice. Acá dice, la falta de fe antes de cruzar en el Mar Rojo, Éxodo 14. Quejarse por el agua amarga en Mara, Éxodo 15. Quejarse por la falta de comida, Éxodo 16. Recolectando más maná del que debían recolectar. Le decía, guarden maná diario. Y ellos querían más, no tenían fe. Quieren recolectar más maná en Shabbat, decía, más de lo que el Eterno. Y ustedes, el día viernes recojan para 2 días y ellos querían recolectar más. Quejarse por la falta de agua en Refidim, participar en la idolatría con el becerro, inconformidad en Taberá, desear comer la carne de Egipto en lugar del maná, se quejaban de todo, hasta de la comida que Adonai les daba. No creer que Adonai les dará la tierra prometida. Esas 10 cosas, y esto lo estamos viendo ahorita, no creer que Adonai nos iba a dar la tierra prometida, esas 10 cosas que habían hecho enojar a Adonai, él los tenía presente. Todo Adonai lo ve, todo Adonai lo escribe. Y Adonai tenga misericordia de nosotros y cada uno de nosotros podamos pedir perdón por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestra falta de fe. Cada día pedir a Adonai que nos perdone para hallar gracias. Hay un texto que dice, me parece que está en Lucas, no lo tengo ahorita, pero él dice, rogad, dice, para ser tenidos por dignos de escapar, y de estos tiempos todavía. Amén. Dice, pero a mi siervo Caleb, Baruch Adonai, Caleb en hebreo significa todo corazón, significa fiel. Incluso Caleb se le da también Caleb o
Lej significa perro, el guau, ese perrito que es conocido como el mejor amigo del hombre, que dice muchas veces, ¿no? Porque es como que siempre está ahí, el perrito es como que tu compañero. Entonces, Caleb significa todo corazón. Todo lo que este hombre hacía, lo hacía con todo el corazón. Tenía un corazón diferente y tenía un espíritu diferente, y Adonai vio ese espíritu, le dice, pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro ruaj, y decidió ir en pos de mí, dice que él tuvo otro ruaj, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré a la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Vemos aquí que solamente Caleb, hijo de Jefone, y y Josué tuvieron otro pensamiento, otro sentir, otro espíritu, esa fe. En el hebreo la palabra es ruach jerek, otro, diferente. Él tenía un espíritu diferente, otro pensamiento. Dice, llevar cautivo, dice, todo pensamiento a la cautividad de Yeshua, todos esos pensamientos de Talmai, de Sesai, que estábamos hablando de antes, de bloquear la distracción, de los surcos, de todo eso, todas esas cosas que venían a la mente, esos ataques que venían a la mente, dice, tenemos que cambiarlo, dice, por otro ruaj, otro pensamiento, algo diferente. Josué y Caleb, porque Adonai habla de Caleb, tenía un ruaj diferente al ruaj que tenían los demás, de desánimo, de desaliento, de bloqueo, de todo lo demás. Dice, esas fuerzas que muchas veces venían a su mente, los bloqueaban porque se veían como langostas, Caleb tenía otro ruaj Ajerez, y decidió ir en pos de mí. Yeshua dijo algo, dice, es necesario que yo me vaya y yo rogaré al Padre y enviará otro consolador. Lo podemos leer en el griego, dice otro consolador, pero si nosotros lo leyéramos conforme a lo que es el Ruach Ajerek, otro espíritu para que esté con vosotros, otro pensamiento para que esté con nosotros. Dice, y yo le meteré, dice, a ella en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, a la malecita y el cananeo habitan en el valle, volvemos mañana y salía al desierto, camino del Mar Rojo. Adonai se había molestado y le decía, váyanse al desierto. Ni uno de ustedes, por su mal reporte, entrará a la tierra prometida. Hoy en día estamos a punto de entrar a la tierra prometida, hermanos. Y Adonai habló a Moisés y Aarón diciendo, ¿hasta cuándo irá esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel, las quejas, dice, que de mí se quejan. Y les vivo yo, dice Adonai, que según habéis hablado a mis oídos. Eso es impresionante, meditaba ayer. Todo lo que hablemos en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo que digamos incluso de nosotros. Mi hermano me decía, el día de ayer me decía algo que me decía, yo no puedo servir a Adonai si yo he sido una persona mala, muy vivida. Entonces yo le contesto y le digo, ay hermano, eres tan malo, pero tan malo, que el sacrificio de Yeshua no te basta. Y él me decía, no puedo. Muchas veces nos condenamos a nosotros mismos tanto que pensamos que el sacrificio de Yeshua no es suficiente. Y eso también es un pecado, porque Yeshua es suficiente. Para el sacrificio que hizo fue único y suficiente para perdonarnos de nuestra falla, nuestro pecado, nuestro dolor, nuestra vida pasada. Él pagó el precio. Él fue justo. Él vino a salvarnos, dice. Y en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. ¿Cuánto eran? Eran 6,000. Ellos eran 603,550 de los que habían contado anteriormente. Todos ellos iban a morir en el desierto, menos Josué y Caleb y los niños de 20 años hacia abajo. Dice, vosotros a la verdad no entraréis a la tierra por la cual hace mi mano, juré que os habría dice, los haría de habitar en ella, exceptuando Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré a ellos, conoceréis la tierra que vosotros despreciasteis.
En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Muchas veces aquellos que dicen no se puede guardar la Torá, que esa Torá es abolida, están despreciando esta promesa que Adonai está haciendo, llevarnos a la tierra. Dice. Y vuestros niños andarán, dice, pastoreando en el desierto 40 años, día por año. Dice, ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto conforme a los números de días de los 40 días en que conocéis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, conoceréis mi castigo. Yo, Adonai, he hablado, así haré a toda la multitud perversa que se ha juntado contra mí en el desierto, serán consumidos y así morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Adonai. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Amén, Baruch Adonai. Vemos aquí que Caleb tenía Ruach a Jerez. Vamos a ver lo que pasó con Caleb cuando ingresaron a la tierra, que es algo maravilloso. Esto está en el libro de Josué, capítulo 14, en el versículo 6, dice. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, le dijo, tú sabes, le dice a Josué, lo que Adonai dijo a Moisés, varón de Elohim, en Cades Barnea, tocante a ti y a mí. Yo era de edad de 40 años. Cuando estaba pasando este suceso, él tenía 40 años. Dice, 40 años. Dice, cuando Moisés, siervo de Adonai, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra, yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Un hombre fiel, un hombre justo, que había visto la promesa de Adonai, confió en esa promesa, dice, y tenía otro ruaj, dice, que había visto conforme a mi corazón, dice. Y él había dado las noticias conforme a su corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Adonai mi Elohim. Imagínate presentar delante de Adonai y decirle a Adonai, yo cumplí siguiéndote. Hice lo que tú me mandaste. Que Adonai nos tenga misericordia, nos ayude a hacer eso. Ahora bien, Adonai me ha hecho vivir como él dijo. Estos 45 años, él había pasado 45 años desde el tiempo que Adonai habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba en el desierto. Y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte de cual habló Adonai aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Adonai estará conmigo y los echaré como Adonai ha dicho. Y Josué entonces lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone, Ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Adonai, su Elohim. Vemos que después de 45 años, él dijo, estoy tan fuerte como hace 45 años. Él había esperado 45 años. En ese día tenía 40 años. Y 45 años, él siguió teniendo fe hasta recibir su recompensa. Adonai nos permita vivir años largos y pensar de aquí a 45 años en dónde estemos. Muchas veces yo digo, Adonai permita que mis ojos puedan ver esa tierra prometida que Él nos ha preparado. Desde niña lo espero, lo sigo esperando y que tengamos ese otro espíritu para ser obedientes, para tener fe en Muná y matar esos gigantes que muchas veces se levantan contra nosotros. Amén. Y de aquí vemos más temas que hay, pero hasta aquí, hermanos, es la paracha que el Eterno me ha permitido estudiar en esta noche y que el Eterno los bendiga. Shalom, shalom.